Buenos días a todos. Nos alegra nuevamente animarlos y invitarlos a cada uno de ustedes a que disfruten este tiempo de oración, este tiempo de palabra de Dios, de edificación. Ese es nuestro oficio. Dice ayudarlos a ustedes, estar siempre, dice animados para la edificación del cuerpo de Cristo. Le invito a que se disponga una mañana fresca delante de Dios, un tiempo de alabanza, de adoración, y que Dios sea glorificado en medio de nosotros. Amén. Muy buenos días, familia. Aquí estamos nuevamente en el milagro de la predicación, en el milagro de congregarnos, en el milagro que Dios nos ha dado y nos ha hecho posible para que estemos reunidos alrededor de su nombre, con equipos, con la luz, con el internet, todo lo que Dios provee para que estemos aquí en ese día a día de glorificar su nombre. Bien, sé que hay muchas cosas que todavía estamos batallando, así que pidámosle al Señor que derrame su agua como Él lo prometió. ¿Recuerdas que Él prometió? Dice, derramaré agua limpia sobre vosotros. Dice, los limpiaré de todas sus inmundicias, de todo lo que traen. Y es muchas las cosas que traemos. A veces la sola fatiga, la sola ansiedad, eso es signo a veces de incredulidad. Por eso pongámonos delante de Él dóciles, como dice la canción, que seamos dóciles a su espíritu. Canta conmigo en esta mañana en actitud de contrición de espíritu, en actitud de reverencia a Dios, de darle el primer lugar y de derribar todo aquel lugar que se haya levantado y todo argumento que se haya levantado en contra del Señor. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo. Señor, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, al que fue la propiciación por nuestros pecados. No que no pequemos, sino que pecando tenemos la confianza que el Señor lava nuestros pies y restaura la comunión del que persevera, restaura la comunión y todo aquello que haya entorpecido la visión, todo aquello que hayamos dejado sembrar en el corazón, que haya producido cosas que no son. Me pongo en tus manos, Señor, creyendo en tu amor, en tu misericordia, en tu verdad, en tu compasión. Nuevamente. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Perdóname, Señor. Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, despojado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Quiero ser dócil a ti, Señor. Hazme dócil a tu voz,
transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Que tu espíritu nuevamente, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Glorias sean dadas a Dios por su misericordia, por su verdad, por su favor, porque nos ha mirado con compasión y ha extendido su mano, ha desnudado su diestra para salvarnos, para librarnos del poder del pecado y de la muerte. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Gloria a Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra dependencia de Él. Cuando somos débiles, entonces su gracia puede actuar en nosotros. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil, mas tú me quieres así. Yo te bendigo y te alabo, Padre. En mi debilidad, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Pongámonos en manos de Él. Como me encanta que todos podemos descansar, todos podemos descansar, cada uno con lo que trae pesando en la mente, en el corazón. Todos podemos descansar en Él, en su sabiduría. Dice, porque Él es compasivo y misericordioso, pero también dice que Él tendrá cuidado del que echa sus ansiedades sobre Él. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil, mas tú me quieres así. Yo te bendigo y te alabo, Padre. En mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, lléname de ti, lléname, Señor. Llénanos de ti, Señor.
porque necesitamos, Señor, necesitamos más en ti, Señor. Necesitamos de tu luz, de tu verdad. Necesitamos del entendimiento. Necesitamos, Señor, de lo permanente. Necesitamos de lo que es verdadero, puro, amable, lo que es de buen nombre. Necesitamos de lo que tiene virtud. Necesitamos de lo honesto. Y todo eso procede de ti, Señor, de la fuente que salta para vida eterna, que has puesto en nuestro corazón por tu Espíritu Santo, Señor. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Bebe de él con toda confianza. Dice que él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso el Señor dice: pecadores, limpien las manos, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones, afirmen las rodillas, levanten las manos. Los sedientos vengan a las aguas, a los que no tienen dinero compren sin dinero vino y leche, y se deleitará su alma, porque en él hay suficiente. La condición es si alguno tiene sed. Esa es la condición. Y sé que todos estamos sedientos, solo que estamos entretenidos en otras cosas. El ofrecimiento es para ti y para mí. El ofrecimiento es para los que han declarado su quiebra y le han dicho: Señor, te necesito. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Esa es la invitación a los cansados, a los afligidos, a los trabajados, a los que han reconocido que chapalear en este lodazal nos hunde más. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Precioso Señor, toca los corazones de los que están en esta mañana congregados alrededor de tu nombre, porque donde hay dos o más congregados en tu nombre, ahí tú estás en medio de nosotros, para tocar los corazones, para sanar, para libertar, para traer libertad a los cautivos, para proclamar el año de la bendición, de la buena voluntad del Señor. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Él es la vida y amor de los
los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón, Él es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla en triste condición, refresca tu alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Bendito eres, oh Dios, descansamos en tu amor y en tu misericordia. Nuestro amor por ti, oh Dios, crece a medida que te conocemos, Señor. Por eso, y con mucha razón, los que te conocen te aman, Señor. Es tu palabra, oh Dios. Padre, danos en este tiempo el que los que ya hemos creído sigamos creciendo y nosotros sigamos creciendo en Jesucristo y nosotros menguando nuestra carne. Y aquel que por primera vez, Señor, está sentado en la predicación, está sentado en la alabanza, como oro, Dios, para que esté su corazón abierto y te reciba, Señor, y haga de su vida y de su familia, Señor, una iglesia para ti. Oramos, clamamos y gemimos para que la gracia del Señor Jesucristo sea acompañándonos 24 horas, 7 días a la semana. Señor, como queremos ser esos creyentes espirituales todo el tiempo, Señor, adorándote, glorificándote, honrándote, haciendo, Dios, que cada día sea un día más para glorificar tu nombre, haciendo, Dios, cada vez más que el Espíritu de Jehová se mueva con toda libertad en nuestra alma, cuerpo y espíritu. Aquí estamos, Señor, para adorarte, para alabarte y glorificarte, Señor. Alabémosle, porque bueno es, y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es, y para siempre será su misericordia. Proclama la misericordia del Señor. Proclama que Él ha sido la misericordia todo el tiempo, buscando al perdido. Hay una frase que está en Isaías, dice: pueblo que no me buscaba. Eso somos nosotros, Señor, pueblo que no te buscaba, pero te hallamos, Señor, nos saliste al encuentro. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será
Jesús. Dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Deleítate en el Señor. Deleítate en Él todo el tiempo, de todas sus bondades y su favor. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Dice que su fidelidad la proclamamos, viendo cada día lleno de su llamamiento, cada día amonestados por el Espíritu Santo, guiados por Él, consolados, cada día viendo su obra en nosotros, cada día viendo cómo nuestro corazón, dice, camina en luz. El que dice que camina en luz, dice, se siente mal cuando disgusta con su hermano, porque no podemos tener una comunión con Dios y mala comunión con nuestros hermanos. Así que el que dice que anda en luz debe andar, dice, en comunión con sus hermanos, debe andar como Él anduvo. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Alabémosle, porque bueno es y para siempre será su misericordia. Y para siempre será su misericordia. Y para siempre será su misericordia. Exaltamos tu nombre, Señor. Nombre que es abrigo, torre fuerte, castillo fuerte es nuestro Dios. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Solo tú eres digno, tú eres digno. En ese nombre te llamamos a congregarte, en ese nombre que nos ha sido dado, en el cual todos los hombres podemos ser salvos, en ese nombre en el que fuimos redimidos. Dice, juntamente con Cristo, juntamente con Él. Ese es el nombre que nosotros levantamos y en el cual proclamamos que hay redención, perdón de pecados y vida nueva, que es lo que no podíamos, aunque lo queríamos, no podíamos, Señor. Así que a ti sea la gloria, a ti sea la honra, y decimos, Señor, eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, eres amor, eres Cristo
el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande, temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Solo tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande, temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande, temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Proclama, tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Solo tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Solo tú eres digno, tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Solo tú eres digno, digno, altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Tú eres bueno, Señor. Tu nombre es grande, oh Dios. En ti nos descansamos. Tú eres, Señor. Tú y solo tú, oh Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Alabado sea tu nombre, Señor. Todo el tiempo queremos adorarte, glorificarte y honrarte, Señor, y estar delante de ti, para que tu palabra llegue, tu alabanza llegue, tu mover del Espíritu con toda libertad, Señor. Bueno, ciertamente Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Bienvenidos a este tiempo. Le invito a que conecte y si usted tiene notas anteriores, que las revise porque a mí me gusta hilar cada tema. Me gusta
ir implementando la idea. ¿Cuál es la idea que traemos? Que sí hay una obra de Dios en este tiempo y ciertamente hay una obra de Dios, pero la Escritura dice claramente que no todo el que dice Señor, Señor. Fíjese que la expresión Señor es la expresión amo, es la expresión dueño, es la expresión soberano. Pero por eso el cuestionamiento de Mateo 7 está sobre no todo el que dice que yo soy su Señor, que yo soy su amo, dice realmente entrará en el reino de los cielos. Porque la cuestión de la potestad del Señor, escúchalo bien por favor, la cuestión de la potestad del Señor es algo muy particular. Hubo un escrito de David Wilkerson en algún momento que habló del tiempo en que se sufrió el atentado en las Torres Gemelas y cómo el pueblo había quedado conmocionado después de eso. Y el tema que él desarrolla dice: las torres cayeron, pero no aprendimos el significado de esto. No aprendimos el significado de lo que Dios estaba hablando, sino simplemente fue un pueblo que fue herido en todas sus expectativas, como la nación más poderosa del mundo, fue vulnerada de una manera que todos quedaron turbados. Pero dice Wilkerson que en los estadios, posteriormente a esto, el mismo presidente decía que el mundo había cambiado. Pero posteriormente en los juegos, especialmente, y él cita particularmente en los juegos de béisbol, cuando iba a comenzar el juego de béisbol, entonces el pueblo cantaba Dios bendiga América y cantaban esa canción y con la mano en el corazón tenían una, entre comillas, sensibilidad por todos los eventos, pero en el estadio estaban esperando la victoria de su equipo favorito y rápidamente terminando la oración, terminando todo esto, se volvían a destapar las cervezas, se volvía a comer sin medida y se volvía a corear y a vitorear a los equipos favoritos. Dejar de hacerlo no es eso lo que yo estoy planteando. Lo que estoy planteando es que era un pueblo que pedía que Dios bendijera América, pero se entregaban, como dice la Escritura, se sentaron a jugar y se sentaron a comer y a beber y se levantaron a jugar. Esto es la actitud de un pueblo, como lo llama el apóstol Pablo, de idolatría. Y no se comprendió el significado. Por eso la potestad de Jesucristo es algo particular. No puedes proclamar en un estadio que Dios bendice a la nación, no puedes proclamar desde un púlpito que Dios está haciendo algo nuevo, pero lo que el Señor está buscando es gobernar en los corazones. Y no podemos ser un pueblo que presume de ser el pueblo de Dios, y estoy hablando directamente a los que tenemos el nombre de cristianos y que tenemos la revelación de la Biblia y que tenemos al Espíritu Santo, pero más bien vivir en la carne, porque la Escritura dice que no debemos satisfacer los deseos de la carne, sino seguir los deseos del Espíritu, y estos se oponen entre sí. Yo he sido muy enfático en eso, porque la vida cristiana es una vida sencilla. Y es tan sencilla que la vive cada uno. Nadie la puede vivir por la otra persona. La vida cristiana es una vida tan sencilla que cada uno la tiene que vivir y desarrollar. Porque Dios vino y el Señor vino a individuos, no vino a sistemas. El letrero no indica nada. Así el letrero esté bien redactado, aún con la resolución del Ministerio del Interior,
Y aunque tenga un versículo contundente que de pronto haya sido la revelación en algún momento, digo porque cada uno busca escribir algo que Dios le haya dado. Y puede ser cierto que Dios se lo haya dado, pero eso no es de ninguna manera es garantía que Él sea mi Señor. Esto es diario, esto es dinámico, esto es continuo, esto es extensivo a todas las áreas, esto es extensivo en todos los momentos. Por eso la inercia del pueblo de Dios, y estamos hablando del Evangelio de Juan, la inercia del pueblo de Dios de ser llamado el pueblo escogido y de tener ciertas ventajas, esa inercia convirtió al pueblo en un pueblo que presumía, que asumía, que suponía ser el pueblo de Dios. Y el Señor ciertamente en su fidelidad cumple el pacto. ¿Cuál es el pacto del Señor? Dice, darse a conocer, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque el Señor viene y no encuentra un pueblo preparado para Él. Aunque Juan el Bautista predica, era el inicio del ministerio del Señor. Y cuando viene el Señor, entonces el Señor viene a buscar su lugar. Y esto es lo que estamos tratando, que los discípulos del Señor, que el carácter del discípulo del Señor debe estar centrado en el Señor. Precisamente la palabra discípulo es seguidor. Y alguien decía la palabra discípulo es mártir, en el sentido en que juntamente padecemos con Él, juntamente estamos crucificados con Él, juntamente con Él caminamos, nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz y le seguimos. Esta es la implicación y esto es lo que quiere decir el bautismo. Dice sumergirnos para muerte, dice para vivir para Él. Y esto fue lo que predicó Juan el Bautista. Dice que le preparen el camino al Señor. Y entonces viene el Señor y al pueblo escogido de Dios, entonces el Señor le ilumina. Y hemos hablado del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Recuerden, no es mi interés hacer un estudio profundo de los evangelios, solamente destacar cómo viene el Señor al que se llama pueblo de Dios y cómo lo encuentra y cuál es la relación que se establece. ¿Sí? Y en el capítulo 3 decíamos que viene el Señor, viene el Señor y, Nicodemo viene al Señor y el Señor, una de las preguntas fuertes que le hace, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Y estoy hablando del capítulo 3, verso 10, y le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Por eso el maestro por excelencia le dice a Nicodemo, es muy difícil, dice, la condición en que tú estás. ¿Por qué? Dice, tú estás, enseñando a un pueblo, pero tú mismo no sabes la esencia de lo que estás enseñando. Y esto fue para Nicodemo todo el tiempo una confrontación. Y me interesa destacar que cuando el Señor viene, entonces confronta a su pueblo, lo cuestiona. ¿Eres maestro de Israel? Sí, dice, ¿y por qué no sabes esto? Y habla de las cosas terrenales y habla de las cosas espirituales. Eso es una confrontación directa. Eso es una confrontación directa. En algún momento a los maestros de nuestro país, a los maestros de Colombia, se les hizo un examen y todos se pusieron bravos. Todos se pusieron bravos porque les dijeron que debían capacitarse y debían cumplir ciertos requisitos para seguir siendo maestros. Porque muchos de ellos estaban acostumbrados
siendo maestros, a dictar la misma materia durante muchos años y sentados en la materia, no había para ellos conocimiento nuevo, sino que simplemente era, era algo que habían aprendido y repetían. Cuando los cuestionan, entonces estas personas reaccionan. Y más que tenían 2 vacaciones al año, de más de 20 días, con pago y con todo lo que se pueda usted imaginar. Entonces, esto los cuestionó. Pues bien, es más o menos lo que sucedió con Nicodemo. Nicodemo, tú estás enseñando, sí, ¿y qué enseñas si no entiendes lo que te estoy diciendo? Y él hizo la referencia al Señor, le dice, sabemos que has venido como maestro. Y dice, has venido de Dios. Maestro, sabemos que has venido de Dios y has venido como maestro. Dice, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces, el Señor, hasta el verso 10, le explica, le dice, Nicodemo, esto es del Espíritu, esto no es del sistema. Y ciertamente le ofrece la salvación a Nicodemo. Y la Escritura sí dice que Nicodemo era discípulo en secreto del Señor. Quería seguir al Señor, pero habían muchas cosas. Habían muchas cosas. ¿Qué cosas habían? 2 vacaciones al año, en salud, pensión, habían todos los beneficios. Y Nicodemo dijo, no, esto es una posición muy difícil de claudicar a todo esto. Hubo otros que sí renunciaron abiertamente. Hubo otros, tal vez no con los mismos títulos, tal vez no eran muy principales, tal vez no eran muy grandes, pero lo hicieron. Yo creo que la medida de Nicodemo era muy fuerte, pero el Señor es luz y el Señor viene a mostrar todas las cosas como son. En el capítulo 4, avanzando en el capítulo 4, entonces tenemos el capítulo de Jesús y la mujer samaritana, debe decir en su Biblia, Jesús y la mujer samaritana. El punto aquí en el capítulo 4, y vamos a leer un poco, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Estaba en el camino, ¿no? De Judea a Samaria, a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Esto es tradición. Estamos hablando de Israel, estamos hablando de la Tierra Santa, estamos hablando de la tradición. Verso 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Usted sabe, Jacob es un verdadero israelita. Jacob es un verdadero israelita, del que habló Natanael en el capítulo 1. Jacob es un verdadero israelita. Dice, su nombre fue mudado en Israel. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Es interesante esto porque el Señor mismo le dice, cuando envía a los discípulos, dice, en ciudades samaritanos no entren. En ciudades samaritanas no entren. Dice, y en donde entren, entonces hagan esto y esto y esto. Pero él hace la claridad, ¿no? Más adelante cuando los envía en el Evangelio de Lucas, debe estar en el Evangelio de Mateo también, dice, en ciudades samaritanas no entren. Pero por mandato del Señor, ellos entran allá. Samaria, ¿qué decir de Samaria? Aunque está dentro de la tierra santa, hay bastantes elementos en Samaria. Uno
debe tomar un poquitico de historia. Los samaritanos tienen mucha cercanía y se dice que son del pueblo y de las 10 tribus de Israel. Y hay cierta verdad en eso, porque cuando el reino se divide por juicio de Dios, el reino se divide a la muerte de Salomón, su hijo Roboam, y Jeroboam, su siervo, eh, se dividen y queda Roboam con la tribu de Judá, ¿cierto? Y los levitas, ¿sí? Las 10 tribus que dice son las tribus del norte, ellos forman el reino del norte, lo que nosotros conocemos como el reino del norte o Israel. Este reino reiteradamente irrita a Dios, no que, como dice Ezequiel 16, no que Judá sea mejor, no que Jerusalén sea mejor, sino que este reino tuvo un comienzo fracturado. Cuando se da la división del reino, aún permanecía la unidad, permanecía la unidad de la fe, que en Jerusalén se hacían las fiestas, en Jerusalén se hacían los sacrificios y todos debían ir a Jerusalén. Es lo que se conocía como la unidad de la fe. Pero Jeroboam, él ve que los de su pueblo van nuevamente a dividir el reino, nuevamente van a Jerusalén a hacer el culto y a presentar las ofrendas y dice, esto está difícil. Si ellos siguen yendo allá, pues un día van a terminar volviéndose y otra vez adhiriéndose al hijo de Salomón, y dice, y a mí me van a quitar el puesto, a mí me van a matar, entonces hay que hacer algo. Y entonces Jeroboam establece lugares de culto, dice en el monte Gerizim, en el monte, allí en la parte norte de Israel, y establece lugares de culto, pone los becerros y le dice a Israel, y establece sacerdotes y establece un culto falso. Y esto permanece. Ahí esta división también del reino también divide la fe, y esto es una desviación de la fe, y se establece en Samaria un lugar de adoración. Sin embargo, transcurriendo el tiempo, lo que nosotros podemos leer es que este pueblo irrita continuamente a Dios, aunque sabemos que hay de todos modos revelación de Dios llamando a Israel a volverse a Dios, y a Judá, llamando a Judá a volverse a Dios. Dice, y entonces está la historia de los reyes. Y reinó en Jerusalén tantos años. Y la característica de los reyes de Israel es que ninguno salió bueno. Sí, uno lee y ninguno hizo lo bueno. Por ahí ciertas cosas hicieron, pero el reino del norte era un reino totalmente en apostasía. Sin embargo, Dios lo llamaba. Cuando el Señor dispersa a las 10 tribus del norte, cuando el Señor dispersa con el rey de Asiria, los dispersa y los saca de la tierra, les quita la tierra, dice, el rey de Asiria planta gente allí y les pone sacerdotes. Eso debe estar en Segunda de Reyes capítulo 17, debe ser. Planta gente allí, planta extranjeros en todo el norte de Israel. Planta extranjeros, y esos extranjeros, dice, se les enseñó cómo debían temer a Jehová.
Pero lo que uno lee, y eso lo hemos leído varias veces, no quiero ir allá, solamente es la historia, dice que ni temían a que decían que ofrecían sacrificios a Jehová y a sus ídolos. Y entonces ni temían a Jehová ni temían a sus ídolos. Dice, pero había una mezcla, porque ellos eran extranjeros que habían venido, dice, plantados, esas son las invasiones, invadir un territorio, poner sus ciudadanos, y es parte de lo que nosotros estamos viendo hoy con tanta migración. La idea es plantar extranjeros en otros territorios para así ir colonizando. Ahora no es tan marcado. En ese tiempo el rey de Asiria lo que quería era establecer su imperio y plantó extranjeros y los puso, y habla de todos los que plantó y los puso allí. Y ellos se fueron mezclando gradualmente, y las 10 tribus de Israel se fueron mezclando con ellos, y hubo matrimonios mixtos. Entonces de ahí sale partiendo del culto de Jeroboam, de ciertas costumbres, sale que ellos son un culto extraño. Para los judíos, Samaria representaba la caída de la nación de Israel y la apostasía de la nación de Israel. Un culto extraño, un culto pagano. Y ciertamente había paganismo. Ciertamente había paganismo. Y por eso digo yo, en ciudades samaritanos no entréis, porque el Señor sabía la mezcla que había allí. Sin embargo, también había cierta fibra que todavía estaba en ellos, y era de las 10 tribus de Israel. Aunque era difícil distinguirlos por toda la mezcla, pero era un culto extraño. Y aquí está el asunto. ¿Qué es lo que quiero plantear? Que aún Judea, que es el centro del establecimiento de la fe, se ha convertido. Judea, es decir, Jerusalén, y todo el sistema de culto de donde el Señor viene en el capítulo 3, capítulo 2, ¿sí? Que el Señor viene a Jerusalén, ¿sí? Y allí los fariseos contradicen, los fariseos hablan, y se da la historia de Nicodemo, que fue lo que leímos, ¿sí? Judea es ese centro donde se ha establecido la fe, donde se ha establecido el centro de culto. Y ciertamente el templo de Jerusalén fue establecido según Dios se lo permitió a Salomón, el sistema de culto también. Y yo decía que los fariseos eran descendientes de unos que estuvieron en el desierto, dice, velando y muy celosos de la ley, y que trataban de guardar la ley, eran muy celosos de la ley, tratando de no mezclarse, y lograron muchas cosas, ¿cierto? Pero esto llegó a convertirse solamente en forma, que entonces hace 8 días lo decía, que entonces encontramos que eso se convirtió en el reino de ellos, en el reino de los hombres, y terminaron haciendo componendas con el imperio de turno, y los fariseos estaban felizmente gobernados por los, aunque manifestaran descontento, ellos estaban felizmente gobernados por los romanos, ¿sí? Pero conservaban cierta independencia que les daba identidad. Los samaritanos no tanto. Los samaritanos eran aparte y realmente sí conservaban. No conservaban nada de independencia, sino había una mezcla, no se sabía realmente qué era. Estoy contrastando Samaria, estoy contrastando con Jerusalén, con Judea, ¿cierto? Que es el centro de la revelación, pero que se ha convertido en religión. ¿Quién está mejor? ¿Quién está mejor? El que se ha convertido en religioso, y por eso la palabra fariseo con el tiempo llegó a tomar un carácter negativo, pero fariseo en el tiempo del Señor, y aún en el tiempo del apóstol Pablo, ser fariseo era ser oficial
de los que tenían una identidad, de los que tenían un aval, de los que tenían, perdónenme la expresión, legalidad, de los legales. De los legales. Y juntamente con los fariseos estaban los saduceos, estaban los herodianos, que se les había dado resolución del Ministerio del Interior 00000000, y se les había dado el aval para que practicaran su culto. Y ellos eran sectas. ¿Por qué? Sectorizaban la gente. Los que no están con nosotros no son. Pero tenían componendas entre fariseos y saduceos, y entre saduceos y herodianos, y hacían bastantes cosas. Eso estaba allí. ¿Quién está peor? ¿Los religiosos o los que están desviados de la fe y mezclados? ¿Sí? Y uno puede trasladar esa plantilla al tiempo actual. ¿Quién es mejor? ¿La legalidad o lo que no es legalidad? ¿Los oficiales o los que no son oficiales? Fariseos, herodianos, saduceos. ¿Quién es? ¿Sí? Y hoy ciertamente tenemos bastantes herodianos. Tenemos bastantes fariseos, tenemos bastantes. Y el término no era negativo, no implicaba desprecio. Hoy sí es un término, cuando a alguien le dice usted es mucho fariseo, se habla en término peyorativo. Pero en ese momento, el ser fariseo era oficialidad y era de renombre. Por eso el apóstol Pablo dice, yo era fariseo de fariseos. O sea, yo tenía los pergaminos que eran. ¿Quién está mejor, los unos o los otros? Pues bien, fíjense que el Señor se enfrenta con Nicodemo, que era un principal en la sinagoga, lo que dice el capítulo 3, un principal entre los judíos, entre los oficiales. Pero el Señor es el Señor. Y aún al principal entre los judíos lo confronta y lo cuestiona. ¿Sí? Aún siendo principal entre los judíos, el Señor lo confronta, el Señor lo cuestiona. Pero ahora el Señor está entre los que no son, entre los que están mezclados, entre los que se han desviado de la fe. Se han desviado de la fe, pero de alguna manera uno lo puede descubrir, que ellos todavía tienen una esperanza, tal vez una noción de fe, una noción de la verdad. Y aquí tenemos entonces el diálogo del Señor Jesús con una mujer, verso 9. Verso 8 leí, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Una afirmación categórica. ¿No es que los judíos dicen que nosotros estamos mal? Los judíos dicen que nosotros estamos mal. ¿Era mentira lo que decían los judíos? No, no era mentira. No era mentira. Pero mira lo que dice. Voy a leer un poquitico. Verso. Ay, ahora se me refundió el versículo. Verso 25. Miren la noción de fe desviada, ¿sí? La noción de fe que tenían los samaritanos. La mujer samaritana es una representante de la mezcla que hay, en el pueblo samaritano. Habría otros más rígidos. Esta mujer representa la mezcla que hay.
es decir, la idiosincrasia del pueblo de los samaritanos. Verso 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Tan bello, ¿no? Fíjense que los samaritanos no estaban totalmente aparte, no negaban a Dios, no estaban desligados totalmente de la fe. Había una esperanza, una noción de fe, en ellos había una noción de fe. Esperaban el Mesías. Y aquí está lo interesante, que ellos también, dice, estaban y uno podría pensar que el Señor está predicando a otros pueblos. Cuando vienen los griegos al Señor, el Señor inmediatamente dice, ya, hasta aquí fue mi ministerio, hasta aquí ha llegado la hora. Dice, porque el evangelio debe ser anunciado a los gentiles, dice, por medio de mi muerte, no por medio del linaje, sino por medio de mi muerte. Esto después lo dilucidaremos. Pero cuando el Señor ve que los griegos vienen, el Señor no los recibe, sino que el Señor dice que Él, y lo mismo con la mujer sirofenicia, el Señor dice, no he venido, dice, a otros, sino a las ovejas perdidas de Israel. Pues esto es lo que nosotros sabemos, que de todos modos, dentro de los samaritanos había un pueblo que eran las ovejas también perdidas de Israel. Por eso el Señor habla con esa propiedad y por eso el Señor no se niega de frente. Con la mujer sirofenicia, el Señor se niega, dice, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella dice, sí, pero yo no quiero pan, yo lo que quiero es unas migajas, ten misericordia de mí, es tu misericordia. Y esto desafía al Señor. Y el Señor hace el milagro porque Él es el Señor. Sin embargo, con la mujer samaritana es la idiosincrasia, la fe, la noción de fe que tenían los samaritanos era, va a venir el Mesías. Y ellos todavía conservaban esa esperanza, hacían parte de lo que el Señor dijo que sería el pueblo de Israel. Y esto es lo interesante, que en medio de semejante apostasía, en medio de semejante mezcla, en medio del juicio que el Señor trae, de todos modos el Señor aparece. ¿Aparece cómo? Dice, como la luz. Ellos sabían, verso 25, dice la mujer, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Este es el oficio de la luz. Verso 26, Jesús le dijo, yo soy. O sea, el Mesías que tú esperas, yo soy el que habla contigo. ¿Ya? Le estaba certificando que su esperanza era verdadera, a pesar de toda la mezcla. A pesar de toda la mezcla el término samaritano sí era un término peyorativo para los judíos. ¿Sí? A Jesús le dijeron en algún momento, ¿no decimos nosotros que tú eres samaritano? O sea, lo estaban despreciando, tú estás mezclado. Claro, el Señor andaba en Samaria, el Señor anduvo por Samaria, pero el Señor andaba en Galilea y anduvo por la parte norte de Israel. Pero era la tierra del Señor y Él es el Señor y Él se paseaba, aún en medio de toda esa mezcla, Él se paseaba. Y uno puede entender cómo eran cuestionados estas personas, dice, con el comportamiento del Señor. Pero es la misma forma que se le aparece a Nicodemo, de la misma forma que se le aparece a Nicodemo, por eso él mismo se declara delante de Nicodemo el Hijo del Hombre. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo sabe que le está diciendo el Señor. Le está declarando lo mismo que está declarando en el verso 26, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Yo soy
Ese yo soy es el Mesías que tú esperas, el enviado de Dios que tú esperas, soy yo. Lo mismo le dijo a Nicodemo, que el Hijo del Hombre, es decir, yo soy el enviado de Dios, que va a ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo anuncio a Nicodemo es el mismo anuncio a una samaritana. Aunque tenían mezcla y tenían todo eso. ¿Sí? Ahora, ciertamente hay que hacer una distinción. Lo que el Señor hace claridad, y en esto nosotros tenemos que tomar el pasaje. Dice el verso 22, hablando con la mujer samaritana, el Señor le dice, vosotros, o sea, los samaritanos, el mismo Señor le está diciendo a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, ustedes tienen un culto extraño, ustedes están en algo extraño. Dice enseguida el Señor, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Los samaritanos adoran lo que no saben, los judíos adoran lo que saben. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Y en ese nosotros está incluyendo el Señor. Tan bello, ¿no? Nosotros adoramos lo que sabemos. Y dice, porque la salvación viene de los judíos. Y ahí el Señor avala la identidad del pueblo de Dios. Pero también avala la esperanza que tenían los samaritanos. Por eso claramente ella dice, sabemos que vendrá el Cristo. Por eso el Señor le dice, y no estás equivocada, yo soy el que habla contigo. ¿Entiendes? Así que cuando el Señor habla que los judíos están, dice, en la fe verdadera, dice claramente que Él mismo se presenta como la esencia de esa fe. ¿Ya? Tanto para los samaritanos que están desviados, pero también para los judíos que han caído en religión. Y ahí podemos tomar entonces los pasajes de Romanos capítulo 3. Yo voy a citar un poquitico estos versos porque me parecen importantes en lo que estamos diciendo. Romanos capítulo 3, versos 1 y verso 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? 3:1. Romanos capítulo 3, verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, verso 2, mucho en todas maneras. Primero, dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Lo que ellos dicen es verdadero. Lo que ellos dicen es verdadero porque ellos tienen la palabra de Dios. Dice, y ustedes en su desvío tienen una verdadera esperanza, porque esa esperanza soy yo. ¿Te das cuenta? Esto puede parecer confuso en algún momento. Puede parecer tropiezo en algún momento. Pero ni la religión, ni el desvío, ni el desvío de la fe, dice, son ningún problema para la revelación del Señor, porque el Señor es la luz y ninguno lo altera a Él. Porque aún ellos, en esa mezcla, el Señor se les presenta como el Cristo que ellos esperaban. Desviados, sí, pero era el Cristo que ellos esperaban. ¿Sí? Ilegales, sí, pero era el Cristo que ellos esperaban. ¿Sí?
Y de la misma manera se les presenta a los judíos que tenían la palabra de Dios. Lo que esperaban los judíos, pero que se volvieron religiosos, era Jesús, yo soy la luz. Lo que esperaban los samaritanos, aún en medio de toda esa mezcla, ¿qué era? El Mesías, yo soy. ¿Sí? Viene el Señor, pregunto yo, viene el Señor con acepción que el que aún teniendo la palabra de Dios, porque lo que dice el verso 3 enseguida es, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿No son pueblo porque han sido incrédulos? Y el Señor dice de ninguna manera. Lo que pasa es que están en pecado. Y el pecado de la religiosidad y de la verdad sin sustancia es igual al pecado de la mezcla. Mucho cuidado con eso. Es igual al pecado de la mezcla y de la indiferencia. Dice, pero para la cual es la solución, la revelación del Señor mismo. Romanos 9, repito, Romanos 9. Es interesante ver cómo lo que el Señor está aclarando es que aunque ellos tienen la palabra de Dios, aunque ustedes están desviados, no es ni que ellos tengan la palabra de Dios, ni que ustedes estén desviados, sino, dice, todo está en mí. Si la palabra de Dios que ellos tienen, dice, no los conduce a mí, eso es religión. Si aún la desviación que ustedes tienen, y se les da la esperanza en mí, dice, ustedes tienen también el acceso a mí. ¿Te das cuenta? Esto debe ser importante para que entendamos nosotros que el Señor es uno solo. No hay diferentes señores. Hay solo uno. Un solo Padre, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe. Es como dijo el sabio de este mundo, que es una sola vid y muchas ramas. Él quería decir otra cosa. No. Esto no son ramas, solo hay una raíz y esa raíz es santa y las ramas que estén en él son santas. No es lo que nosotros nos queramos inventar. Romanos capítulo 9, versículo 4, que son israelitas. Miren las ventajas de Israel. Las ventajas de Israel, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo. Esta ventaja de los judíos, dice, no les aprovecha, porque esa ventaja debería conducirlos a Él. Y la desventaja de la apostasía de ellos no era desventaja porque la esperanza es en Él. No importa el nivel de oscuridad que tengas, si tú reconoces quién es la luz y quién es el verdadero. Porque nosotros somos llamados a Él. Por eso Samaria, como un pueblo que ha sido mezclado, que se ha alejado del Señor, Samaria como un pueblo que está siendo excluido en ese momento por los judíos, entonces Samaria recibe el testimonio del Señor. Pero ¿a qué los llama el Señor? Dice, como dijo el Señor más adelante, a hacer lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. O sea, a aceptar la verdad que ellos proclaman. ¿Y cuál es la verdad que los judíos proclaman? Su forma, su religión, sus sectas.
No, lo que ellos proclaman es al Mesías que estaban esperando los samaritanos. Dijo, sabemos que ha de venir el Cristo. ¿Sí? Como los judíos también sabían que había de venir el Cristo. Pero los judíos tropezaron. ¿Sí? Y el Señor no rehúsa, a mí me parece interesante esto porque el Señor no rehúsa predicarle a los samaritanos. Porque dentro de ellos está la esperanza del Mesías, dentro de ellos están los vestigios de las 10 tribus de Israel que el Señor va a restaurar. ¿Entiendes? Entonces, el Señor predica a los samaritanos que Él es la esperanza. Para el que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor le predica a los judíos que Él es de quien ellos leen en la Escritura que es verdadera. Para que, para que aquel que en Él cree, en el que señala la Escritura, en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? La esperanza es la misma, la esencia es la misma, la fe es la misma. Pero nosotros dividimos entre los apóstatas, entre los mezclados y entre los puros. ¿Sí? ¿Quién tenía la ventaja? Porque precisamente el Señor toma a los samaritanos y les habla el Evangelio y les dice, yo soy el Mesías, que ustedes con toda su mezcla están esperando. ¿Cierto? Y uno lee todo el pasaje, cómo el Señor viene al individuo. Pero ellos, los samaritanos, no son llamados a volverse al culto en Jerusalén. Por eso miren lo que dice desde el verso 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. ¿Cuál es el monte? El monte de Samaria. ¿Cuál es Jerusalén? Jerusalén es donde están los judíos. ¿Sí? O sea, ni por una cosa ni por la otra, dice, ustedes deben confiar. Yo soy la confianza tanto de unos como de otros. Si allá me reciben, los judíos me reciben, dice, yo les doy vida eterna. Y si ustedes me reciben, yo les doy vida eterna. Y esta mujer, en esta mujer hubo la luz para saber que Jesús era el Mesías. Verso 28, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¿cierto? ¿Qué dijo a los hombres? Encontré al Mesías, encontré al Cristo que había de venir. Vino el Cristo y me declaró todas las cosas. Obviamente ella estaba hablando de una conversión. Por eso el Señor aclara, verso 22, vuelvo y retomo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está diciendo el Señor? Dice, vuélvanse a mí. ¿A quién se lo dice? ¿A quién se lo dice? A los judíos que tienen la verdad de la palabra de Dios, el culto, las promesas, la promulgación de la ley, los patriarcas, la genealogía según la cual vino el Cristo. Dice, y se lo está diciendo a los samaritanos. Por eso a mí me encanta que el Señor llama a los samaritanos no a que vuelvan a Jerusalén, no a que vuelvan a escuchar a los fariseos, no a que vuelvan, no, sino que a que entiendan que la plena revelación de Dios está en Él mismo. Sin ninguna otra condición, sin ninguna otra forma. Entonces ahí es donde yo puedo ver cómo Jesús es el Señor sobre todas las cosas y Él tiene la libertad
de invitar a los suyos. Él tiene la libertad de invitar a su pueblo, dice, pero a que le siga a Él, a que le siga a Él. Por eso el Señor no llama, de ninguna manera llama a los samaritanos a volver al sistema. Y por eso el Señor llama a los del sistema para que todo aquel que en Él creyera, dice, tuviera vida eterna. ¿Te das cuenta que el llamamiento es el mismo? El llamamiento es el mismo. Y esto generalmente incomoda a muchos. Ahora, lo que nosotros leemos más adelante, verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, me dijo todo lo que he hecho. ¿Sí? Porque en la predicación de la mujer dice, me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Porque se decía que cuando venga el Mesías, Él mostrará todas las cosas como son. Él aclarará todo. Y el Señor dijo, no es en Jerusalén. ¿Qué hubiera dicho un fariseo? Pues tiene que ir a Jerusalén. ¿Qué hubiera dicho un saduceo? Tienen que venir a Jerusalén y cumplir con... El Señor dice, no es eso. Porque yo soy la esencia de todas las cosas. Por eso el Señor recibe a la mujer samaritana. Por eso la mujer samaritana recibe al Señor. Y por eso la mujer samaritana en ese momento proclama que Jesucristo es el Mesías. La mujer predicó, ¿no será este el Cristo? La mujer predicó, este es el Cristo, el que nosotros estábamos esperando, mezclados y todo, pero este es el Cristo. Él aclarará todas las cosas. Y esto es lo que muchos no pueden entender. Que toda potestad está en el Señor a pesar de la mezcla. Pero no para volver al sistema en Jerusalén, porque dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Él se está mostrando como la perfecta revelación de Dios para ellos, para ellos los samaritanos, para ellos los judíos. Por eso dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Entiendes? Él no llama al pueblo a volver al sistema. Él llama al pueblo a volverse a Él. Por eso dice, muchos, 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio, me dijo todo lo que he hecho. Es decir, Él es la luz, ya no estoy en tinieblas, ahora tengo la luz de la vida. Dice verso 40, entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Yo me imagino los fariseos rasgándose las vestiduras. Y más adelante le dicen, ¿no decimos que eres samaritano y tienes demonio? Rasgando las vestiduras. ¿Cómo vas a entrar en una ciudad de gente tan mezclada? ¿Cómo te vas a juntar con esa gente? ¿Pero vino el Señor a complacerse con su mezcla? No, vino a evidenciar por la luz todo lo que ella había hecho. Vino a los samaritanos, verso 40, entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Esta es la certeza que el Señor le da de su espíritu a nuestro espíritu. Que Él ha venido para darnos vida y para darnos vida eterna. Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas. Porque ni en Samaria ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque la esencia
de la esperanza de ellos y de la verdad de ellos. La esencia es el Señor mismo, el Señor, la potestad del Señor. Por eso no es volver al sistema, no es declararse nuevamente en la unidad del culto en Jerusalén. No, no es eso. Y esto incomodaría a muchos, repito, diciendo que el Señor dice, estaba avalando la mezcla. No, Él no estaba avalando la mezcla, porque Él es puro. Y Él tiene la capacidad de purificar tanto a unos como a otros, tanto a samaritanos como a judíos. Él tiene la pureza para purificar, dice, en espíritu y en verdad. Y vuelve otra vez al término espíritu. Dice, la carne para nada aprovecha. Lo que es nacido de la carne es carne. Dice, pero el espíritu es el que da vida. Yo he venido para darles vida a los samaritanos y a los judíos. Esto incomodaría a muchos. Dice que se quedó ahí 2 días y muchos creyeron en él. En ciudades samaritanos, donde el Señor le dijo, en ciudades samaritanos no entréis. ¿Entiendes? Por favor, entendamos que el Señor es soberano y Él se ha de manifestar de la manera que Él quiere, de la manera que Él piensa, de la manera que Él gusta, de la manera que Él lo ha pensado, de la manera en que le agrada a Él, no como a nosotros nos parece. Por eso lo que el Señor va a hacer en este último tiempo, con el movimiento del Espíritu Santo y con la libertad del Espíritu Santo levantando un pueblo, lo va a hacer por encima de toda barrera. Y aún reprobando lo que nosotros vemos como oficial, aún reprobando como aquello que nosotros vemos como tradición, reprobando como aquellos que nosotros vemos como legalidad. El Señor no se va a valer de eso. Va a usar gente, va a usar individuos, pero no va a usar sistemas. Ciertamente yo no avalo el sistema de los samaritanos. Sé de la mezcla. Sé que hoy mucha gente alega ser descendiente del pueblo de Israel y hay una diáspora que testifica de ellos. Pero lo que dice en capítulo 9 y capítulo 10 de Romanos, no todos los que son según la carne son israelitas, sino los que son de la fe. ¿Los estoy descartando a ellos? De ninguna manera. ¿Ha desechado pues Dios a Israel? No. Pero el Señor es soberano y Él es poderoso para volver a injertar a aquellos que eran genuinos. Por eso cuando un judío cree en el Señor es espectacular, porque su soberanía es total y a eso nos ha llamado Él. Por Dios, ¿hasta dónde llega el engaño de nosotros presumiendo que nosotros somos los dueños de la verdad? Aún en esa mezcla en que andamos, porque tenemos una mezcla increíble. Ay, no, sí tenemos una mezcla increíble. Somos un pueblo pagano. Y estos días santos a veces son el testimonio más grande de lo profanos que somos. Que Colombia es un país creyente, mentira. Por Dios, yo sí quisiera pedirle al Señor que te mostrara que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad para decirle a una mujer samaritana, yo soy el que habla contigo. Y que ella crea en Él y declare que Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Una fe auténtica, porque está basada en la potestad del Señor, en la autoridad del Señor, en la revelación del Señor, y no revelación según hombres, y no revelación según lo que nosotros pensamos. Así que te voy a invitar a que oremos y le pongamos este tiempo al Señor y que meditemos mucho sobre este pasaje, porque es como esa libertad no es
es la exclusión de nadie, sino es la libertad en la cual el Señor quiere levantar un pueblo para su gloria. Vamos a orar y a ponerle el tiempo al Señor. Padre, verdad que tú eres la luz que había de venir al mundo. Tú eres realmente, Señor, el Cristo que había sido prometido, Señor. Tú eres realmente el resplandor de la gloria de Dios. Y aunque algunos tengan muchas ventajas, aunque algunos tengan muchas maneras de hablar y de mostrarse como legales, cierto es que uno solo tiene la potestad y ese eres tú. Por eso todo es según lo eres tú. Todo es, dice, según lo muestras tú y según lo quieres tú. Tú eres soberano sobre tu pueblo, Señor. Tú eres Dios sobre tu pueblo. Tú eres Señor en tu santo templo, Señor. Tú eres la gloria de Israel. Bendigo tu nombre y te exalto. Y te doy a ti, Señor, el corazón, porque sé que, Dios, tú eres, Señor, el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dice que te quedaste 2 días más con ellos. Y creyeron muchos más por la palabra tuya. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que podemos con toda libertad escuchar la proclamación del Evangelio, dice, por el Espíritu Santo, del Evangelio de Dios, donde Dios es el Rey, donde Dios es el Señor, donde Dios es, dice, el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Doy gracias a Dios por sus vidas y pido al Señor que nos aferremos a la potestad del Señor, no en los estadios cantando canciones bonitas, sino en la intimidad, dice precisamente el capítulo, en espíritu y en verdad, adorando al Padre, rindiéndole todo honor, toda gloria, todo poder y toda autoridad. Bendito sea, Señor, por esta mañana. Muchas gracias por cada familia. Muchas gracias por cada lugar donde la palabra de Dios es proclamada. Muchas gracias porque tú estás haciendo la obra y estoy convencido que la perfeccionarás hasta el día en que manifestarás, oh Dios, evidentemente a todo el mundo, para que los que te deseamos seamos consolados, Señor, y seamos, oh Dios, afirmados en ti. Muchas gracias en el nombre y en la autoridad de Jesús. Amén. Bueno, les agradecemos y les animamos a cada uno de ustedes a que con nosotros glorifique al Señor y que permanezca conectadito. Mañana temprano, recuerde, prepare la cena. Mañana temprano igual estamos predicando desde las 8 de la mañana. Dios les bendiga.